oportunidades que en este momento tiene Venezuela, y le doy la bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias, Mariana, por la invitación que nos has dispensado, y me gusta mucho cuando comienzas diciendo que no se le ha dado la profundidad y el tratamiento que se le debe dar a la industria del gas natural en Venezuela, y por lo tanto aplaudo esta iniciativa de invitarnos a nosotros. En este caso debo hacer la observación de que hasta hace una semana era el presidente de la asociación por 4 años. Hoy en día lo está ocupando José Carreira. Por lo tanto, mi vocería es una vocería personal y parcialmente institucional por razones obvias. Entonces, las oportunidades son, voy a hablar en términos coloquiales, brutales. Brutales. Es un gran talento, a mi juicio muy desaprovechado. ¿Cuáles son esas oportunidades? Las oportunidades están orientadas hacia el mercado interno y hacia el mercado de exportación. Hacia el mercado interno existen unas grandes potencialidades asociadas al desarrollo del sector petroquímico, siderúrgico y el sector eléctrico. Es decir, estamos hablando que el gas natural puede aportar volúmenes de gas para esas industrias. Pero a nivel de exportación, que son ingresos que entrarían directamente a la nación para poder acometer sus gastos corrientes, gastos de cometidas institucionales, todavía las oportunidades son aún mayores, porque tenemos capacidad de exportación hacia Europa, hacia Sudamérica, hacia el Caribe, Curazao, Aruba, todos tienen unos órdenes específicos. Entonces yo diría que en este momento que estamos en una producción, en el 2016 la producción llegó a 8.000 millones de pies cúbicos. En el 2019, 20, 21 ha bajado a unos niveles casi menos de la mitad, algo así como 4.000 millones. Y estamos pensando que en un horizonte de 7 años podemos lograr alcanzar unos niveles de producción de gas natural cercanos a los 10.000 millones. Pero eso requiere muchos esfuerzos y requiere una serie de condiciones. Por lo tanto, ratifico lo que dije al principio, las oportunidades son exponenciales. La pregunta que debemos formularnos es cómo logramos que esas oportunidades se materialicen. Yo creo, en mi visión, es que tenemos que revisar el foco de toda política pública. Si el foco de la política pública está dirigida a satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros, y específicamente de que llegue el gas natural a la casa de cada uno de nosotros, a la industria de cada uno de los empresarios, al sector que necesita, tenga esa necesidad, evidentemente el esfuerzo es aún mayor. La segunda pregunta que debemos formularnos es si el Estado, que es el que monopoliza la producción de gas natural en su mayoría, tiene la capacidad técnica, institucional, económica y financiera para acometer las inversiones que se deben requerir para llevar en un horizonte de 7 años una producción de los niveles que ya estamos hablando, de 4.000 millones a 10.000 millones. La respuesta pareciera ser obvia. En un marco económico global como el que nos encontramos, en una caída del PIB monumental, pareciera que va a requerirse del esfuerzo privado y del esfuerzo de otras fuentes de ingresos distintas a las del Estado para poder acometer estas inversiones. Poner a una empresa a funcionar, elevar la producción de una molécula de gas, eso cuesta mucho y es un esfuerzo muy grande. Una de las virtudes que tiene la industria del gas natural, que yo creo que hay que resaltar, es que a diferencia del petróleo, el gas natural ayuda a la industrialización del país, aguas adentro. El petróleo tiene una característica diferente. Tú lo monetizas, lo capitalizas con su exportación y te genera unas grandes ventas porque ese es el mejor mercado. En cambio, el gas natural ayuda a dinamizar la economía nacional en todos los sectores. No debemos olvidar que estamos hablando de unos niveles de producción bajos, pero la pregunta que debemos hacer es ¿por qué está ocurriendo eso? Está ocurriendo por un problema de inversión, está ocurriendo por un problema de falta de seguimiento de políticas públicas, está ocurriendo por un problema de una carencia importante en lo que es la institucionalización del Estado con respecto a la supervisión, manejo, control y operación de esta industria. Entonces son múltiples factores, pero yo no quiero ir a un detalle específico de ellos, sino más bien orientarme a cómo podemos hacer esa corrección. Lo primero, a mi juicio, es entender dónde estamos. Nosotros tenemos unas grandes reservas de gas natural. Somos la 8ª del mundo. Ahora, eso no es suficiente. Si no lo sacamos y no lo explotamos, no podemos hacer nada con eso. No podemos hacer nada. Si no me llega la molécula de gas a la cocina,
si no me llega la molécula, el calentador, si no me llega a la industria, al sector siderúrgico, al sector petroquímico para transformarlo en producto, ¿qué estamos haciendo? Entonces, perdón. Le quería consultar, perdón que lo interrumpa, ¿qué tanto o qué tan elevado es el nivel de inversiones que se necesita en el sector de gas para lograr, por lo menos avanzar en elevar esos niveles de producción? Sí, déjame, es importante, los niveles de inversión son importantes, pero quiero hacer unas aclaratorias. En Venezuela, el gas natural es libre, es decir, no asociado a petróleo, a producción petrolera, y es gas asociado a producción petrolera. En su mayor proporción, el gas natural venezolano está asociado a producción petrolera. ¿Eso qué significa? Que para yo poder aumentar los niveles de gas, producción de gas natural, necesito mejorar la producción de crudo. Por lo tanto, mientras la producción de crudo se mantenga en los niveles actuales, obviamente no va a crecer los niveles de gas natural con respecto a la sociedad. Ahora, la buena noticia es que también tenemos unas muy importantes reservas de gas libre, que es lo que llaman gas natural no asociado al petróleo, es decir, que no depende del petróleo para sacar gas. Esos son lo que hemos denominado las famosas licencias de gas, de las cuales hay algunas muy famosas, pero la más, digamos, destacable es la de Cardón 4. Es un proyecto emblemático, muy importante, que aporta al país unos niveles cercanos a unos 560 millones de pies cúbicos de gas natural. Sin embargo, estamos hablando de fase 1, pero tiene una posibilidad de potenciarlo el triple. Es decir, llevarlo a unos niveles cercanos a 1.200, 1.300 millones, si se cumplan unas condiciones adicionales. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los niveles de inversión? Yo pregunté hace un rato, ¿tiene el Estado, tiene la ciudadanía, tiene el pueblo venezolano capacidad económica, técnica, económica, talento humano para poder acometer todas esas inversiones que se van a requerir? Pareciera que no. Pareciera que hace falta el auxilio de distintas fuentes. Entonces, a los niveles de financiamiento requeridos, conforme a nuestras estimaciones de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, está cercano para el gas libre de 18.500 millones de dólares, en un horizonte de 7 años. Pero eso es empezando ahorita. Ahora, yo no quiero dar un número, digamos, al aire, como decir, bueno, yo vamos a sacar eso. Yo creo que la buena noticia es que al tener unas importantes reservas, al tener una posición geográfica envidiable, y tercero, al tener ya una infraestructura que está simplemente allí, que requiere ser mejorada, rehabilitada, recuperada, eso ya automáticamente va a ayudar al aumento de la producción. Entonces, el problema central que tenemos es